Bueno, el protocolo de mapeo. Entonces aquí les voy a dar unos puntos de qué debe incluir el protocolo de mapeo. Entonces debe tener su cuadro de aprobación. Obviamente el protocolo debe estar aprobado previamente a la instalación de los sensores. Debe tener un objetivo, un alcance, los acrónimos, el glosario, las responsabilidades de quién va a ejecutar, de quién va a facilitar los recursos de la instalación de los sensores, quiénes aprueban, los prerequisitos al mapeo, la normatividad que esté aplicando, si es el anexo 8 de la OMS, que es el que nosotros normalmente usamos aquí. Los criterios de aceptación, o sea, las especificaciones. Aquí en este punto hay que verificar si en el área hay una sola especificación o se tienen varias. Una vez si nos encontramos con este caso, no es normal, ¿sí? Pero si almacenaban dos tipos de productos, entonces uno tenía una especificación diferente a la otra. Entonces, verificar esto previamente. El protocolo debe tener una descripción del área, texto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se almacena aquí? El plano y la distribución de los sensores sobre el plano. Y obviamente las pruebas. Entonces en las pruebas debo incluir los instrumentos. Entonces debo registrar todos los instrumentos que se utilizaron, o sea, los sensores, con sus fechas de calibraciones, con sus seriales, con su código. Una prueba de documentación, ¿cierto? En esta prueba de documentación yo voy a solicitar procedimientos de almacenamiento y procedimiento de limpieza del área. Si tienen, digamos, algún monitoreo, un procedimiento de monitoreo y un plan de contingencia. Entonces, si empieza de pronto a fallar o a salirse después de especificación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar a otra área, vamos a traer algún tipo de elemento que me controle la temperatura o el ambiente. Entonces, ¿qué hacer en caso de que veamos que empieza a fallar, digamos, o a salirse de especificación el área? Y el mapeo, que es ya, digamos, instale los sensores, registre la frecuencia que se utilizó, los días, las fechas, y dejar espacio para los resultados. Entonces, en los resultados vamos a tener la identificación de los puntos críticos, cuál es el máximo, cuál fue el mínimo, el promedio de la temperatura o humedad relativa. Lo realizaremos por sensor, lo podemos realizar por zonas. Normalmente se hace zona alta, media y baja, porque usualmente la zona alta es un poco más caliente, la zona baja es un poco más fría. Es un comportamiento que se observa. También el MKT, que es el que me va a decir si estoy cumpliendo en especificación, y si el MKT también me cumple, entonces eso me da una parte de tranquilidad de que en un futuro pues es muy poco probable que se vaya a salir de especificaciones. Y también aquí vamos a dejar, colocar gráficos de los resultados, que es de la forma más fácil de observar algún tipo de excursión. Y en caso tal de haberlas, entonces las recomendaciones. Entonces, si hay una zona que no cumplió algún punto en específico, entonces, ¿qué se recomienda? Pues podemos recomendar no usar este punto o esta zona para almacenamiento, utilicen deshumidificadores si de pronto pues hubo excursión fue en la humedad. También puede haber recomendaciones ya de cambiar la posición de los sensores de monitoreo a los puntos críticos. Entonces, digamos que
todo esto es lo que realmente nos dice algo acerca de nuestro estudio. O sea, esto es lo que nosotros estamos buscando. Si está cumpliendo, muy bien. Pero si hay algo que no está bien, entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿En qué punto está? Por eso resalta la importancia de que la persona que instala los sensores tenga un formato preaprobado de registrar dónde queda instalado el sensor. Bueno, en este punto de estrategias vamos a ver un poco más cositas más de la práctica que nos hemos encontrado. Entonces, instalar los sensores, obviamente según la distribución que se aprobó previamente en el protocolo, ¿cierto? Tratar de ubicar los sensores donde realmente está el producto, o sea, no por allá cerca de la pared, pero el rack está como a 1 metro de la pared, entonces eso realmente me va a dar un dato, pero pues yo necesito es saber allí donde está el producto o el material, realmente cuál es la temperatura. Usar amarras plásticas o algún otro elemento que me aseguren una buena sujeción del instrumento. No obstruir la apertura del sensor. Ellos normalmente tienen como algún tipo de rejilla o un huequito, llamémoslo así, donde realmente pues por ahí es donde captan pues el dato de la temperatura y la humedad. Entonces si yo estoy instalándolos, de pronto me tocó con algún tipo de carcasa o cinta, ¿cierto? En algún caso, si toca, no taparle eso, porque eso pues me va a dar una mala lectura. Colocarlos en sitios donde pues no vayan a ser golpeados o que se desplacen, entonces que se puedan correr de allí, ¿no? Si yo los coloco en ese punto, que no, al yo desinstalarlos, pues los desinstale del mismo punto, no voy a hacer que yo después lo desinstale y está en otra parte. Bueno, y pues evitarlos en zonas pues donde vaya a tener riesgo pues de contacto con algún elemento químico, agua, vapores, o pues cuando vayan a hacer la limpieza del área. Y evitar colocar sensores directamente sobre la pared. Esto ya se lo había mencionado, porque la pared se puede calentar y si lo coloco sobre la pared, pues me va a dar una lectura alta de temperatura. Pero si yo no lo coloco sobre la pared, sino que lo coloco un poco más acá, digamos, la temperatura me va a cambiar bastante. Bueno, una vez instalados los sensores, verificar que realmente pues si se están grabando, ellos tendrán algún tipo de luz indicadora, o si tienen display o pantalla, pues ahí aparecerá el símbolo de que están grabando, que están en la ubicación correcta. Bueno, hay una recomendación aquí, que es de pronto si los sensores son ciegos, igual llevarse algunos sensores que tengan display para una revisión rápida de las condiciones, ¿cierto? Se puede hacer durante la visita técnica previa de pronto. ¿Esto para qué? Pues para ahorrarnos tiempo. Porque si yo en ese momento de pronto encuentro que no está cumpliendo, entonces a veces pues ni siquiera instalo los sensores. Porque entonces le digo al responsable o dueño del área, no están cumpliendo los sensores, ¿qué hacemos? Podemos tomar la decisión en este momento de aplazarlo. Puede ser 1 o 2 días en que solucionen no, que no estaba bien configurado el HVAC, bueno, o cualquier otra particularidad que tengamos.
y no esperar como hasta los 7 días que ya me arroje el resultado de los sensores y diga, ah, no, no está cumpliendo. En cambio acá nos atrasamos al menos unos días, se soluciona, se verifica que sí está cumpliendo, digamos, en ese momento, y ahora sí, bueno, nos podemos arriesgar ahora sí, porque ya sabemos que en ese momento estamos en condiciones. Ahora miremos cómo se comporta durante los 7 días. Pues en vez de perder una semana completa, pues simplemente nos retrasamos unos días de nuestro estudio. Bueno, comunicación con el personal operativo. Entonces, informar a las personas que van a quedar en el área, porque normalmente uno instala y, y pues si no vuelve o los deja recomendados. Entonces, informar al personal que está en la zona que pues que hay un estudio de mapeo térmico, que si se encuentran un sensor pues traten como de no golpearlo o pues no cogerlo o manipularlo. Y si se puede pues algún tipo visible de la entrada del área donde se diga pues y las personas que no estuvieron digamos cuando avisaron pues los puedan leer y pues tengan como eso presente. ¿Qué pasa si un área, digamos, no tiene ningún tipo de estantería o algún tipo de elementos donde yo pueda instalar mi sensor con una marra y sí o sí tenga que colocarlo sobre la pared? Entonces, en este caso lo que se recomienda es usar adhesivos temporales o de media adherencia, lo que llaman cinta doble faz removible, por ejemplo. Esto, digamos que sería bueno de pronto hacer un tipo de ensayo de, de esta adherencia, porque si el adhesivo no es muy fuerte, puede que durante, como es un periodo largo de 7 días, el sensor termine cayéndose. O si es muy fuerte, puede hacer daños en las paredes. Y pues estamos hablando de cuartos limpios, pues de zonas críticas. Entonces este tipo de cosas, pues no es para nada recomendable. Entonces lo que sí o sí toca pegarlo, digamos, a la pared con cinta, utilizar una cinta doble faz de tipo removible, que se supone que ella me garantiza pues la adherencia, pero que no va a dañar la superficie en que se pega. Eh, Dependiendo de la industria, en algunas empresas hay áreas de riesgo de explosión. Entonces, tener presente que si tenemos este tipo de áreas, ya que normalmente pues la regulación para estas áreas ya es conocida, digamos, como por el responsable del área y debe cumplir con algunas certificaciones los instrumentos. Entonces, el instrumento pues debe ser apto pues para este tipo y los hay, ¿cierto? Los hay, pero pues, habría que entrar a verificar que el instrumento cumpla con esto antes de ir a instalarlos y poner pues en riesgo el área. Consideraciones de seguridad en alturas. Entonces, debemos cumplir con seguridad y salud en el trabajo a la hora de instalar los sensores. Es normal que en las grandes bodegas tengamos alturas pues, muy grandes de más de unos 50 o 2 metros, dependiendo de la regulación que se tenga. Y se debe cumplir con algún tipo de curso de alturas, elementos de seguridad. Entonces, todo eso también tenerlo en cuenta al momento de la instalación de los sensores. Así que necesitamos un montacarga, escaleras, el personal debe estar capacitado, ¿cierto? Que se requiere un coordinador de alturas o no. Entonces,
tener presente todo esto de la seguridad en el trabajo, porque pues vamos a manejar grandes alturas a la instalación de los sensores. Bueno, luego de instalados, de pasado el monitoreo, bueno, se me olvidaba mencionarles que sí sería bueno, digamos, durante los 7 días, si hay una persona que pueda hacer un recorrido de los sensores, que vaya y verifique que los sensores, pues, o no se han apagado, no se han caído, no han sido, digamos, golpeados o mojados. Se puede hacer. Bueno, así sea en un punto intermedio para poder registrar de ese evento. Después de eso, pues hay que recogerlos. Entonces, recogerlos organizadamente, verificar que dónde están, donde se recogen fue donde se instaló. Ya las herramientas necesarias para la instalación, algunas tijeras para cortar las amarras, bisturí o el cortacables, llevar pues su caja de transporte adecuado pues para el embalaje de los sensores y o sea, tener mucha organización, o sea, no ir a recogerlos así y sin verificar pues que están en buen estado, que ha pasado, que están en el sitio donde se instalaron. Todo ese orden nos ayuda, digamos, como a hacer el proceso más organizado, más efectivo y nos ahorra más tiempo. Bueno, análisis de resultados. ¿Qué debemos tener en cuenta en los resultados? O sea, ¿qué debemos mirar? Los sensores me van a dar un valor, ¿cierto? Unos datos. Normalmente cuando se calibran los sensores, este certificado nos da un factor de corrección, ¿cierto? Que es la diferencia que tiene con el patrón o el instrumento maestro. Entonces, si nosotros aplicamos el factor de corrección, vamos a tener una lectura más exacta de la realidad, ¿cierto? Se recomienda pues utilizar hojas de cálculo para hacer esta tarea, ya que pues estamos manejando gran volumen de datos. Tengan en cuenta que son cada 5 minutos durante 7 días y pues dependiendo de la cantidad de sensores también pues tendremos gran cantidad de data. Entonces, aplicar o hacer el cálculo con el factor de corrección para que el dato que tengamos sea más exacto o más real. Intervalo de análisis, lo que comentamos antes, se delimita, pues, digamos, el tiempo en que se hizo los 7 días. Entonces, excluir los datos que están previos a la instalación con el dato que tenemos que registró la persona que instaló los sensores y excluir los datos posteriores al retiro de los sensores o la recogida. Entonces, eso también es muy importante a la hora de desinstalarlos, tener la hora exacta donde se inicia a recogerlos. Entonces, toda esa data que queda allí grabando pues debemos descartarla, ¿cierto?